Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a hacer una review en profundidad del Redline High Performance 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama High Performance, la cual está considerada como una de las más altas del fabricante estadounidense. Comenzamos con la ficha técnica. El fabricante nos indica que está recomendado donde se requiera la norma API-SN, SM, SL o CF, así como también donde se requiera la norma ACEA A3B3 o A3B4. También nos indica distintas normas donde es recomendado utilizarlo, normas de BMW, de Fiat, de Hyundai, de Lexus, de Maserati, de Mercedes-Benz, Mopar, Nissan, Porsche, Audi, Volkswagen, PSA y bueno, en general todas ellas hacen mención a normas full SAPS, con lo que este aceite solo es compatible con vehículos tanto gasolina como diésel, pero que no lleven sistemas de posttratamiento de gases DPF, FAP o GPF. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que se trata de un SAE 5W40, viscosidad cinemática a 100 grados, 15,6, viscosidad cinemática a 40 grados, 97, índice de viscosidad 174, viscosidad de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 5800 centipoises, punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, porcentaje de evaporación NOAC tan solo un 6%, y en cuanto a la viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene en una prueba tribológica, estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a una temperatura de 150 grados, da un valor de 4,4. En cuanto a la hoja de seguridad, que es un documento que tienen que emitir los fabricantes en donde tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado que pueden ser perjudiciales para la salud, pues la verdad es bastante parca. Aparece base sintética con un CAS que solo indica Various con una concentración inferior al 90% y luego hace mención a dos tipos de aditivos. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 94,07, viscosidad cinemática a 100 grados, 15,28, ligeramente menos viscoso que lo que declara el fabricante, pero con todo y con ello, tratándose de un 5W40, es muy viscoso. Índice de viscosidad 172, TBN, que es la capacidad de neutralización de ácidos, la reserva alcalina da un valor 9,82, es un buen valor, no es el más alto que hemos visto hasta ahora a día de hoy en el canal, pero está en un valor promedio comparado con otros aceites full SAPS. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial, aquí sí que es bastante elevada, 3,06, esto sí que está por encima de la media, pero es debido a que lleva un paquete de aditivos muy rico y muy graso. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la reserva alcalina, y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo progresivamente. Llegará un momento en que el TBN se acerque muy peligrosamente al TAN y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto a la concentración de cenizas, 1,13, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. Si este aceite, por ejemplo, fuese un mid SAPS, una CAC3, estaríamos hablando de una concentración de 0,8 de cenizas, punto de congelación 43 grados bajo cero, punto de inflamación 247, muy fieles a lo declarado por el fabricante. El punto de congelación no es excesivamente bajo, pero sí que el punto de inflamación es bastante elevado. En cuanto al bombeo, a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura que se miden los 5W, da un valor 5.580 centipoises, incluso ha dado algo mejor puntuación que los 5.800 que declara el fabricante. Porcentaje de evaporación NOAC 5,7, es un valor realmente bajo. De los 5W40 que llevamos visto hasta ahora en el canal, creo que si no es el que tiene el porcentaje de evaporación más bajo, está entre los tres que lo tienen más bajo. E incluso está por debajo, ha sacado mejor puntuación que esos 6 que declara el fabricante. Y en cuanto a la concentración de azufre, da un valor 0,397, que junto con la concentración de cenizas nos indica que indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS. Con todo y con ello, ahora veremos el paquete de aditivos, que es realmente graso, pues el azufre no es tan elevado como cabría esperar.
ACA como tal, por ejemplo, para sus aceites mid-SAPs, como lo que puede ser un ACA-C3, impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,3 y las normas full SAPs, tanto en ACA como API como ILSAX, impone un límite máximo de concentración de cenizas de 0,5. Así que, pese a ser un aceite con corte deportivo y llevar un paquete de aditivos que, como he comentado antes, es muy vigoroso, pues la concentración de azufre es bastante contenida. Esto es señal que por un lado se ha usado una muy buena base de buena calidad y por otro también se han usado aditivos de muy buena calidad. Pasamos al paquete de aditivos, molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. Tiene un valor de 498, es una concentración bastante por encima de la media. Si bien es cierto, no es el que va a batir aquí el récord en el canal, ya que hemos visto algunos aceites, incluso dentro de la propia Redline, que llevan en torno a 600, 700, algún WT algo más de 1200, pero 498 es un muy buen valor y está bastante por encima de la media. Este aditivo hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, y en el caso de Redline sí que lo utiliza y en concentraciones muy elevadas. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y la de antioxidante. 1139, 1368 está por encima de la media. Como norma general, la mayoría de fabricantes solemos encontrar concentraciones comprendidas entre 700, 800, 900 aproximadamente. Aquí lleva bastante más. Esto el fabricante lo ha hecho para que se le pueda dar un uso bastante intensivo. Oro hace función de dispersante, lleva 110. Es un valor promedio, no es excesivo. Hemos visto otros fabricantes que ponen mayor concentración, pero ya en concentraciones más elevadas, más que hacer función de dispersante, también hace función de modificador de fricción, similar a lo que pudiese ser el molibdeno, pero sí que hay fabricantes que el boro lo utilizan en concentraciones muy homeopáticas. Hemos visto a algún fabricante utilizar 5, 10, 15, 20 aproximadamente. En cuanto al magnesio, que es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, sí que lleva una concentración muy homeopática de tan solo 9. Y en cuanto al calcio, que también junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, tiene un valor 3123, que está ligeramente por encima de la media comparados con otros aceites full SAPs. Si bien es cierto, no es el aceite con mayor concentración de calcio que hemos visto aquí en el canal, sí que como norma general este tipo de aceites en 5W40 full SAPs solemos encontrar concentraciones comprendidas entre los 2500 y los 3600, 3800 aproximadamente. Prácticamente 3200 estaría en la parte media alta de la tabla. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, así como también el titanio, son dos aditivos que hacen función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se ha medido, pero en principio Redline en otros modelos que sí que se ha medido no lo utiliza. Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un parámetro que nos sirve para aproximadamente detectar si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, en este caso da un valor 129, tened por seguro que este aceite lleva una alta concentración de éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. También puedes unirte al canal y así colaborar para que puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Bien, y pasamos a la espectroscopia, también conocida como FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. En este caso concreto se ha usado el método de transmitancia con las crestas hacia abajo. Aparecen las crestas de dos modelos de aceites, por un lado el Redline 5W40 en color amarillo, que es el aceite del cual estamos hablando, así como también el Ravenol RCS 5W40, del cual en su día también hice un vídeo y lo considero también un muy buen aceite. Arriba te dejo un link para que lo puedas ver. Y la cresta más importante o las crestas más importantes a las que tenemos que prestar especial atención en este tipo de aceites de Redline, que ya os adelanto que lleva un montón de éster, es la cresta que se forma en torno a 1750, a diferencia de la cresta que forma el Ravenol, este llega a hacer panza. También hay una cresta que se forma en torno a 1150 que también llega a hacer panza, y sí que la cresta que se forma en torno a 722 están prácticamente ambos alineados con 6. Si bien las crestas del éster parecen ser no demasiado diferentes, con este otro método se ven bien distintas. Con el método de absorbancia ya no tenemos la limitación en la línea de cero, ya no nos hace panza, y la verdad que aquí la diferencia sí es mucho más notable.
Tanto la cresta que se forma en 1750 viene a ser prácticamente el doble, y la cresta que se forma en torno a 1150, que también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, pues puede ser fácil unas 5 veces superior. Y la pregunta del millón, ¿cuánto éster lleva este aceite? Pues la verdad es muy difícil sacar un dato concreto, porque lo que sucede es que cuando se utiliza mucho éster también se eleva la cresta de 722, que es la cresta que como norma general se eleva cuando se ha utilizado PAO. En este caso podéis ver que prácticamente está alineada con la línea del Ravenol RCS, el cual ya estuvimos hablando en otro vídeo y lleva en torno a un 70% de PAO, y la verdad es bastante complicado dar una cifra exacta. Yo soy de los que opinan que aproximadamente puede llevar en torno a un 60% de éster, tomando como referencia también el parámetro de oxidación y las crestas, que solo hay que verlas, que son muy superiores a por ejemplo el Ravenol RCS, que no llega a tener un 10% de éster. Hay de los que piensan que no, que lleva algo menos, que lleva en torno a un 40%. Bueno, con todo y con ello, pues me sigue siendo igual de válido. En el caso de que sí, que de verdad llevase en torno a un 40% de éster, no hay mayor problema. Sigue siendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces más que la mayoría de modelos top de muchos otros fabricantes. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar principalmente la base utilizada. Es de los aceites que a día de hoy conozco que mayor concentración de base éster utiliza. También va alineado con PAO. En cuanto al paquete de aditivos, muy rico, muy graso, muy completo, lleva mucho de todo, salvando el tema del magnesio, lleva mucho molibdeno, mucho fósforo, mucho zinc, bastante boro, mucho calcio, no va escaso en absolutamente nada. Y en cuanto a las propiedades físicas, tiene muy buenas propiedades. Es un aceite que es bastante viscoso en caliente, según la ficha técnica tiene un HTHS de 4,4, que es bastante, está a nivel de muchos 5W50, tiene buen punto de congelación, bastante alto el punto de inflamación, un porcentaje de evaporación NOAC que creo que posiblemente sea nuevo récord aquí en el canal dentro de los 5W40 con tan solo 5,7. Y en general, como el resto de la gama High Performance de Redline, pues me parece un aceite espectacular. Es un espectáculo de aceite. Tiene una de las mejores bases que te puedes encontrar a día de hoy en el mercado, de las mejores propiedades que te puedes encontrar a día de hoy en el mercado, y uno de los mejores paquetes de aditivos que te puedes encontrar a día de hoy en el mercado. Es que hace un pleno 3 de 3. A día de hoy, de los 5W40 que conozco, diría que es el mejor, no tengo duda. Seguramente es posible, dejo la puerta abierta, que el día de mañana encuentre otra marca, otro modelo de fabricante que también tenga un 5W40, que le pueda mojar un poco la oreja a este, que va a ser muy difícil, pero hasta el día de hoy, de todos los aceites que conozco, este 5W40 para mí es el mejor 5W40 que hay. Y en cuanto al precio, este aceite, como buen fabricante estadounidense, tengo que indicar que no venden envases de 1 litro, ellos se mueven por galones y cuartos de galón. El envase pequeño tiene 946 mililitros, el envase grande, entre comillas, tiene 3 litros 780 mililitros, no llega a 4 litros, eso hay que tenerlo bien presente porque ya conozco a más de un usuario que lo ha pedido y se ha quedado corto. Y en cuanto al precio, si bien no es un aceite muy comercial, aquí en España se comercializa, hay un par de distribuidores, también en Portugal, en Alemania, en Reino Unido, pues aproximadamente el envase pequeño, el de 1/4 de galón, se encuentra entre 18 euros si pillas alguna muy buena oferta o pides relativamente una cantidad alta, hasta unos 22 euros aproximadamente. Es un aceite con un precio elevado, pero es que lo que estás comprando es lo mejor del mercado. Y hasta aquí el final del vídeo. Dale un buen like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.